¿Tienes un amigo, un compañero de trabajo o un familiar luchando contra las drogas? Los ves arriesgarlo todo. Probablemente te haces la misma pregunta desgarradora todos los días. ¿Por qué no pueden simplemente parar? Asumimos que es una elección. Nos decimos a nosotros mismos que si tuvieran la suficiente fuerza de voluntad, podrían dejarlo y alejarse. Pero ¿qué pasaría si te dijera que su cerebro trata físicamente a esa droga de la misma manera que tu cerebro trata al agua cuando te estás muriendo de sed? Esto es Lawrence Reporting. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos a sacar a la luz estas batallas silenciosas. La adicción no es falta de fuerza de voluntad, es una profunda reconfiguración química de los instintos de supervivencia del cerebro. Hoy, analizaremos exactamente qué sucede dentro de la mente adicta. ¿Por qué intentar obligar a alguien a dejarlo por su cuenta es increíblemente peligroso? ¿Por qué buscar ayuda médica profesional es la única salida real? Para entender por qué no pueden simplemente alejarse, tienes que entender una sustancia química llamada dopamina. La dopamina es cómo tu cerebro te enseña a sobrevivir. Cuando comes una buena comida o te ríes con un amigo, tu cerebro libera una pequeña gota de dopamina. Es una recompensa. Susurra, eso fue bueno. Sigue haciéndolo para que nos mantengamos vivos. Es una corriente suave. Cuando alguien toma una sustancia altamente adictiva, ya no es una corriente suave, es una inundación masiva y antinatural. El cerebro es golpeado con 10, 50, a veces 100 veces la cantidad normal de dopamina. Esto abruma por completo al sistema. El cuerpo humano es increíblemente inteligente, sabe que una inundación es peligrosa. Para protegerse, el cerebro hace lo único que puede, baja el volumen. Apaga activamente sus propios receptores de dopamina. De repente, las cosas normales producen absolutamente cero alegría. El cerebro ahora es físicamente sordo a la felicidad natural. En este punto, la persona que amas ya no se droga para divertirse. Están usando la droga solo para alcanzar la línea base de lo que tú y yo sentimos cuando nos despertamos por la mañana. Están usando solo para evitar una desesperación total y aplastante. La jerarquía de supervivencia del cerebro ha sido reescrita por completo, por encima de la comida, por encima del agua, por encima de su familia. El cerebro cree que sin el químico, morirá. No están eligiendo la droga por encima de ti. Su cerebro está emitiendo un comando biológico, un comando casi imposible de ignorar, lo que nos lleva al mito más peligroso de todos, la idea de que simplemente pueden despertarse, decidir dejarlo y superar su vida normal con pura fuerza de voluntad. Los vemos intentarlo, tiran su reserva, se prometen a sí mismos que este es el día, van al trabajo. Cuando alguien intenta dejarlo de golpe mientras mantiene su vida diaria, no solo está rompiendo un mal hábito, están cortando repentinamente el químico del que depende su sistema nervioso central para funcionar. Esto es abstinencia. Intentar ocultarlo mientras se funciona en la sociedad es tortura física. El cerebro, repentinamente hambriento de dopamina, pone el sistema nervioso a toda marcha. Cada terminación nerviosa se siente completamente expuesta. Dependiendo de la sustancia, intentar superar esto no es solo agonizante, es un riesgo médico severo que puede desencadenar convulsiones o eventos cardíacos. Imagina intentar ocultar una emergencia médica mientras estás sentado en tu escritorio. Pero digamos que sobreviven a la desintoxicación física. Digamos que la pura fuerza de voluntad los hace superar esa primera semana de trabajo. ¿Por qué casi siempre recaen? Porque están intentando sanar mientras siguen de pie en medio del campo de batalla. Vuelven exactamente al mismo trabajo, los mismos factores estresantes diarios, las mismas rutinas agotadoras. Ahora, su cerebro está completamente despojado de su mecanismo de afrontamiento principal. Cuando intentas dejarlo por ti mismo, no adquieres mágicamente nuevas habilidades de afrontamiento. Simplemente te enfrentas al peso abrumador de la vida con un cerebro desesperadamente frágil, gritándote que el alivio está a solo una decisión rápida de distancia. Cuando recaen, rara vez es porque no querían dejarlo. Es porque luchar contra la química de tu propio cerebro mientras intentas mantener un trabajo es agotador. Eventualmente, la fuerza de voluntad simplemente se agota. Las estadísticas son desgarradoras.
Los estudios clínicos muestran que, para adicciones severas, hasta el 90% de las personas que intentan dejarlo completamente por su cuenta recaerán dentro del primer año. Cada vez que intentan dejarlo y fracasan, la vergüenza se profundiza. Empiezan a creer que están fundamentalmente rotos. No están rotos, solo están intentando operarse a sí mismos sin las herramientas adecuadas. Para romper realmente el ciclo, tienes que poner en pausa la vida diaria. Tienes que alejarte del estrés y traer a los profesionales. Cuando estás luchando contra un incendio químico, el primer paso no es una conversación sincera, es la estabilización médica. Eso requiere médicos, no familiares. Dentro de una desintoxicación médica profesional, la abstinencia se trata como la emergencia médica que realmente es. El personal médico utiliza medicamentos cuidadosamente administrados para reducir de forma segura la actividad del sistema nervioso. Previenen las convulsiones, detienen las alucinaciones, manejan la agonía física para que el cuerpo pueda sobrevivir al shock de perder la droga. Una desintoxicación médica garantiza que la persona que amas sobrevivirá a la abstinencia física, pero sacar la sustancia de su sangre es solo el 10% de la batalla. La desintoxicación limpia el cuerpo, no cura la mente. ¿Recuerdas el entorno del que hablamos? ¿El estrés diario? ¿El viaje al trabajo? ¿El empleo? Para romper realmente el ciclo de la adicción, tienes que extraerlos del campo de batalla por completo. La rehabilitación en internamiento proporciona un entorno completamente libre de desencadenantes. Por primera vez en meses, o tal vez años, el cerebro no tiene que luchar contra las señales ambientales que le dicen que consuma. Finalmente tiene espacio para respirar. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo, porque nadie destruye su vida con drogas solo porque le guste el sabor. Las usan para automedicarse un dolor que no podían manejar por sí mismos. Las instalaciones profesionales se especializan en lo que se llama diagnóstico dual. No solo tratan la adicción, tratan el trauma subyacente, la ansiedad severa o la depresión profunda que causó que el sistema colapsara en primer lugar. Trabajan con psiquiatras y terapeutas conductuales para construir nuevas vías neuronales. Le enseñan al cerebro cómo procesar el estrés sin recurrir a un químico. Reconstruyen el control de volumen de esos receptores de dopamina para que la persona pueda volver a sentir alegría natural. El cerebro es increíblemente resistente, pero toma tiempo, y los números lo demuestran. Según los datos de adicción, el primer año es el más difícil, pero si un paciente puede mantener la sobriedad durante un año con apoyo profesional, su riesgo de recaída se reduce a más de la mitad. ¿Y si pueden mantenerse en recuperación durante 5 años? La tasa de recaída se desploma a menos del 15%. Para el año 5, tienen un 85% de posibilidades de mantenerse sobrios por el resto de su vida. La rehabilitación profesional le da al cerebro la única cosa que necesita desesperadamente para alcanzar ese hito, tiempo seguro y estructurado. Si estás viendo esto porque alguien a quien amas se está destruyendo a sí mismo, hay una verdad final e increíblemente dura que debes aceptar. No puedes sacar a alguien de una dependencia química solo con amor. Y tampoco puedes sacarlo con castigos. Tu trabajo no es ser su médico, su terapeuta o su carcelero. Tu trabajo es entregarlo a las personas que realmente están equipadas para salvar su vida. Entonces, ¿qué haces ahora mismo? Tomas 3 pasos. Paso 1. Deja de negociar con la adicción. No más reducciones graduales en casa. No más solo un fin de semana más. Tienes que establecer un límite estricto de que los intentos en solitario terminan hoy. Paso 2. No esperes a que ellos lo resuelvan. Comunícate con un especialista profesional en adicciones, un centro de desintoxicación médica local o una línea de ayuda nacional. Deja que los profesionales evalúen exactamente qué nivel de atención médica se necesita para mantenerlos a salvo. Paso 3. Ayúdalos a alejarse de la vida diaria. Comprométanse con una instalación de internamiento o un programa médico altamente estructurado, donde estén completamente separados de sus desencadenantes. La adicción es una enfermedad aterradora que reconfigura por completo el cerebro humano. Pero el cerebro puede sanar. La persona que amas todavía está ahí adentro, atrapada bajo un instinto de supervivencia secuestrado. Solo necesitan las herramientas médicas adecuadas para abrirse camino de regreso a la superficie.
No esperes a que toquen fondo. Haz la llamada. ¿Tienes a alguien sufriendo de adicción a las drogas? Esta es una batalla seria con la que casi todos pueden identificarse. Cuéntanos tu historia en los comentarios a continuación. Juntos podemos luchar contra esta bestia, un ser querido a la vez. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a otras familias. Gracias por mirar.